la función del intestino grueso es absorber agua. Según los nutrientes que fueron absorbidas en el ayuno y en el hilo. El intestino grueso se va a encargar de recoger, jalar, absorber el agua, ¿no? De los residuos ya no digeribles, ¿no? Y convertirlos en heces semisólidas que se almacena en la ampolla rectal. El intestino grueso está formado por el ciego, el apéndice vermiforme, el colon, el recto y el conducto anal. Entonces, aquí tenemos el colon, ¿no? Tenemos el apéndice vermiforme o apéndice, esto viene a ser el ciego, y lo que continúa el ciego es el colon ascendente. El colon ascendente termina en el ángulo hepático o flexura cólica derecha. Este es el ángulo hepático porque se relaciona con el hígado. El colon transverso, ¿no? Y termina en la flexura cólica izquierda o ángulo esplénico. El ángulo hepático está en un plano más inferior que el ángulo esplénico, ¿no? Luego viene el colon descendente y luego el colon sigmoides, ¿no? Que es una porción libre. Finalmente termina el recto y el conducto anal. Todo esto viene a ser el intestino grueso, ¿no? Entonces, aquí podemos observar el apéndice es libre, tiene su mesoapéndice. El apéndice puede desplazarse porque está totalmente cubierto de peritoneo. En cambio, el ciego, el colon ascendente, está fijo a la pared posterior. Solo tiene peritoneo en su cara anterior. Igual el colon descendente tiene peritoneo en su cara anterior, no tiene peritoneo en la cara posterior. En cambio, el colon transverso está totalmente cubierto de peritoneo. El colon transverso es intraperitoneal. En cambio, el colon ascendente y descendente es retroperitoneal, ¿no? Porque no está cubierto totalmente de peritoneo. Luego viene el colon sigmoides. El colon sigmoides, igual que el apéndice, tiene su meso, se llama mesocolon sigmoides. El colon sigmoides tiene movimiento. Aquí ha sido dibujado una vez más grande el colon sigmoides, tiene pliegues, tiene asas intestinales gruesas, pero aquí solo representado por este sector, ¿no? El colon sigmoides es móvil, igual que el colon transverso, porque está cubierto de peritoneo. Luego viene el recto. El recto, solo en el tercio superior está cubierto de peritoneo, y en la parte inferior está debajo del peritoneo, ¿no? Aquí esta porción se llama ampolla rectal, no tiene peritoneo en ninguna de sus caras, ¿no? Y las heces se acumulan en la ampolla rectal. Cuando las heces se acumulan en la ampolla rectal, se va dilatando y llega un momento en el cual existe el deseo de defecar, porque la ampolla rectal ya se llenó de heces, y eso estimula el mayor número de movimientos peristálticos, ¿no? Que contribuyen a la defecación. Luego tenemos el conducto anal como el orificio anal. Entonces, las porciones móviles de todo el intestino grueso es el apéndice, el colon transverso y el colon sigmoide, ¿no? El resto está parcialmente cubierto de peritoneo. Aquí vemos una radiografía del colon, ¿no? Tenemos aquí el colon ascendente, el colon transverso, tiene flexuras, ¿no? Porque presenta un mesocolon transverso, la parte móvil. En cambio, el colon descendente está fijo a la pared posterior. Este es el colon sigmoide, tiene asas intestinales gruesas, ¿no? Presenta un mesocolon sigmoide, ¿no? Aquí podemos apreciar unas incisuras, ¿no? Unas escotaduras, y entre las escotaduras presentamos, estas dilataciones del colon, se llaman abolladuras o austras, ¿no? La diferencia con el intestino delgado del hígado. ¿Cómo diferencia el intestino delgado del intestino grueso? Uno, el intestino grueso tiene apéndices epiploicos o
apéndices omentales, ¿no? Los apéndices son estos. Estos acúmulos de grasa se llaman apéndices epiploicos o apéndices omentales. Solamente el colon tiene apéndices omentales o apéndices epiploicos. Son acúmulos de grasa, ¿no?, en todo el marco colon. La presencia de tenias, ¿no? Las tenias son estructuras formadas por esa de aquí, formadas por el músculo longitudinal. Todo el tubo digestivo presenta fibras longitudinales, ese de aquí. Y en la próstata presenta fibras musculares circulares, ¿no? Puede ser más circulares internas y longitudinales externas. Todo el tubo digestivo. Entonces, en el colon, las fibras longitudinales se agrupan formando estas estructuras. Se llaman las tenias, ¿no? Aquí hay una tenia, aquí hay otra tenia, por aquí hay otra tenia, ¿no? Son 3 tenias. Tenia se refiere al acúmulo de fibras longitudinales en el colon, ¿no? El resto solamente tiene fibras circulares, ¿no? Entonces, pero a nivel del recto, esas fibras longitudinales que están formando tenias desaparecen y se transforman simplemente, se distribuyen, ya no se concentran de esta forma y se distribuyen en todo el contorno del recto. Pero no en el colon están ubicadas formando tenias, que son 3 tenias. Aquí tenemos una tenia, se llama tenia aumental, porque están los apéndices, ¿no? Después tenemos una tenia cólica o mesocólica. Donde están los apéndices se llama tenias aumentales o apendiculares, ¿no? Y hay una tenia que es libre. Vamos a ver aquí. Entonces tenemos tenia mesocólica, donde se fija el mesocolon y el mesosigmoides. A esto se refiere. A esa tenia. Ahí se fija el mesocolon transverso. Y coincide con la presencia de la tenia mesocólica, tanto en el colon transverso como en la inserción del colon sigmoide. Esta es la tenia libre. Y hay una tenia que se llama la tenia donde están los apéndices epiploicos. La tenia aumental es donde se insertan los apéndices epiploicos o apéndices aumentales. Y la tenia libre dice no se insertan los anteriores. Aquí vamos a ver. Lo tenemos aquí. Esta es la tenia mesocólica, donde se va a fijar el mesocolon transverso, pero no por dentro, sino por fuera. Este es abierto a la luz, ¿no? A este nivel se inserta el mesocolon transverso, la tenia mesocólica. Y la tenia libre, esta es la tenia libre, ¿no?, donde no se insertan ni el apéndice epiploico ni el mesocolon transverso. El otro es la tenia mesocólica, la tenia epiploica y la tenia libre. Ahora, a nivel del recto, esas 3 tenias ya no están concentradas y se distribuyen a lo largo de toda la superficie del recto. Entonces, ¿cómo diferencio recto de colon sigmoides? Cuando desaparece la tenia. Hasta aquí se llamaría colon sigmoides. Y a partir de aquí es recto. Ahí desaparece ya la tenia. Además de eso, el colon sigmoides tiene su meso. El recto no tiene meso. Solo tiene el peritoneo sacral anterior. Entonces, las tenias son fibras longitudinales externas, estas fibras, ¿no?, estas son fibras longitudinales externas, y dice nacen en la base del apéndice. Este es el apéndice. En la base del apéndice, ahí nacen las tenias, ¿no?, las 3 tenias, ¿no?, la tenia epiploica, la tenia libre y la
la tenia mesocólica. Entonces, cuando el cirujano no encuentra el apéndice, ¿no? Porque estaba a veces oculto detrás del ciego, y lo busca y no lo encuentra, busca la tenia, agarra la tenia y le sigue, y tiene que terminar en la base del apéndice, ¿no? Entonces, al seguir a la tenia, ahí va a encontrar el inicio del apéndice. Las piedras longitudinales externas son las que van a formar las tenias. Empieza en la base del apéndice, ¿no? Del informe, y van a formar estas válvulas, ¿no? Entonces, la longitud de las tenias es más corta que la longitud del colon. Entonces, es como si estuviera arrugada la pared del intestino grueso, y se van formando estas abolladuras. Las tenias son más cortas que la longitud del colon, ¿no? Y se van formando las austras o abolladuras, ¿no? Es la característica del colon, una austra o abolladuras. El ciego es la parte proximal, la parte inicial del colon. Ahora, el ciego, ¿a partir de dónde llamamos ciego? Este es el ilio. El ilio, que es la continuación del I1, termina en esta válvula, se llama la válvula iliocecal. Entonces, si trazamos una línea transversal por el borde superior del ilio, de esa línea hacia abajo es el ciego. En este ciego desemboca el I1, el ilio, y aquí comienza el apéndice. Entonces, dentro de la mucosa del ciego encontramos dos orificios: la válvula iliocecal, esta se llama válvula iliocecal, y la válvula del apéndice. Entonces, el ciego, la primera porción del intestino grueso, el ancho es 7 centímetros y medio de ancho, de diámetro anteroposterior y transverso. Se ubica, dice, en la fosa ilíaca derecha, ahí comienza en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Está a 2 centímetros y medio del ligamento inguinal. El ligamento inguinal es oblicuo, a 2 centímetros y medio del ligamento inguinal. No tiene mesenterio. El ciego está fijo a la pared posterior. En algunas ocasiones, no. En algunos casos puede tener un meso que le da cierta movilidad, pero en la mayoría de casos el ciego está fijo a la pared posterior, ¿no? El ilio, ese sin vagina, este es parte del ilio. El ilio sobresale hacia la cavidad del ciego, hacia la luz del ciego. A eso se llama invaginación. El ilio, ¿no? dentro de la cavidad del ciego. Presenta esta válvula, esto se llama válvula iliocecal. Presenta un labio superior y un labio inferior. ¿Cuál es la función de la válvula iliocecal? Evitar que las heces, que ya se encuentran en la luz del ciego y del colon, ¿no? regrese hacia el ilio. Esta válvula impide la regresión de esta luz hacia el ciego. Impide el reflujo, el contenido del ciego hacia el ilio. Esta válvula iliocecal presenta fibras musculares circulares en mayor concentración, y esto funciona como un esfínter, evitando que el contenido del ciego el reflujo hacia la luz del ilio. Entonces, aquí tenemos la cara posterior del ciego, tenemos la tenia aumental. Dice, en la tenia aumental existen los apéndices epiploicos, ¿no? El apéndice es un vestíbulo, es una vaginación de la pared del ciego. Mide de 6 a 10 centímetros, tiene su propio meso, y en el espesor del mesoapéndice está la arteria apendicular. Entonces, cuando el paciente tiene una inflamación del apéndice, el cirujano, para operar, para sacar el apéndice, no tiene primero que ligar a la arteria apendicular, a la vena
particular, lo liga, lo corta y luego procede a hacer la resección del apéndice, de la base, ¿no? Ese apéndice está totalmente contaminado por dentro porque hay heces dentro, ¿no? Ahí tiene que tener mucho cuidado cuando maneja, cuando hace la resección, porque al cortar este apéndice en su base, o cerca de la base, va a quedar la luz con secreción, con heces. ¿Y cómo evita que esas heces caigan a la cavidad peritoneal? Porque si cae a la cavidad peritoneal, va a proliferar los microorganismos dentro de la cavidad peritoneal y va a ser una peritonitis. Entonces el cirujano, ¿no?, coge los bordes primero ligados a esta zona, luego hace el corte y a la enfermera le dice que bote la hoja de bisturí, ya está contaminada. Lo saca. Ahora, ¿qué hace? Tiene que colocar puntos alrededor de la parte que está sana, de la base del apéndice. No sé si han visto esas bolsas que usan las damas, que pueden jalar, ¿no? Así como eso, ¿no? Coloca los puntos alrededor y jala, lo cierra. Pero antes de cerrar, la parte del muñón, del apéndice, lo hunde dentro de la luz, ¿no? Entonces el cirujano hunde la base dentro, ¿no? Y a su residente dice que jale los hilos. Entonces, una vez imaginado el muñón, el residente jala los hilos. Entonces el muñón contaminado queda dentro del ciego, ¿no? Va a quedar dentro del ciego. Entonces coloca uno, entra por aquí, sale, vuelve a entrar, sin entrar a la luz, solo en el peritoneo, ¿no? Porque si no va a contaminar la aguja, ¿no? Entonces aquí entra, sale, y eso se llama jareta, ¿no? Y luego el hilo que dejó por aquí, cuando da la vuelta aquí ya tendría dos hilos, ¿no? Entonces, luego de hacer el corte, este muñón lo hunde dentro de la luz del ciego. Y luego el ayudante jala los hilos, ¿no? Al jalar los hilos queda imaginado ese muñón dentro de la luz, ¿no? Y no entra en contacto, ¿no? Y le coloca algunos puntos de refuerzo para evitar que las heces salgan hacia la cavidad peritoneal. Entonces, en eso consiste la cirugía, ¿no? La parte principal del apéndice corneal. Este ciego, perdón, este apéndice, porque algunos hacen apendicitis y otros no. ¿Cuál sería el mecanismo, no? Entonces, hay teorías, ¿no? Dentro de la cavidad del ciego, las heces se pueden compactar, partículas de heces compactadas, se llaman pecalitos, ¿no? Esos pecalitos, que son pequeños, pueden obstruir el drenaje, porque todo el tiempo se está lleno de microorganismos, ¿no? Pero constantemente se está removiendo, ¿no?, por los movimientos de las heces. Pero si el pecalito o una semilla de algún producto bloquea esto, los quernes quedan atrapados aquí y proliferan. Al proliferar genera inflamación y luego perforación, ¿no? Entonces es una de las teorías mediante el cual algunos tienen apendicitis y otros no. Pero algunas veces no encontraron nada, no había ningún pecalito, no había semilla, ¿no? Entonces todavía queda pendiente eso, ¿no?, el origen de la apendicitis. Ahora, ¿qué pasa si el paciente llega en forma tardía a la emergencia? El epílogo mayor, el delantal, cubre esa zona inflamada, lo cubre y lo envuelve al apéndice, se llama plastro, y evita que si existe perforación, se queda la impresión delimitada a esa zona, y ahí no se puede hacer nada, porque si nosotros queremos descubrir, sacar el epílogo mayor que ha envuelto toda esa zona, podemos diseminar. Entonces ahí preferible dejar, darle antibióticos por vía endovenosa y esperar que el organismo supere esa situación. Pero estar alerta si hace una peritonitis para entrar en solución. Entonces el delantal o el epílogo mayor tiene la capacidad de moverse y bloquear la zona
donde puede ocurrir la perforación a este nivel o a otro nivel. Entonces tiene su mesoapéndice, ¿no? El ilium se imagina dentro de los labios, está hablando ya de la válvula carotida. Entonces, el mesoapéndice, este es el mesoapéndice. Ahora, la posición del apéndice es variable. Entonces aquí vamos a ver, en el 64% el apéndice se ubica detrás del ciego. Ahí es donde el cirujano no encuentra apéndice. Busca el apéndice, ¿no? Pero tiene que ir a la cara posterior del ciego. Pero para estar seguro que está ahí, tiene que coger una tenia, que sabe que esa tenia va a llegar a la base del apéndice. Entonces, el apéndice en el 64% de casos tiene una posición retrosecada. 32% tiene una posición pélvica, en dirección a la pelvis, la cavidad pélvica. 2% subsecal debajo del ciego, el 1% es subiliar debajo del hilio y un 0.5% detrás del hilio, retroiliar. Esa es la frecuencia, ¿no? En 100 casos, en el mayor número pues, retrosecal. Entonces el cirujano no lo encuentra y no ha visto que el paciente ya tenía una cicatriz en la cosilla. Y el paciente no le había dicho que habían retirado la apéndice. No, entonces se da cuenta, revisa y ahí tiene una cicatriz. Dice, ya no hay apéndice, puede ser otro tipo de problema. Entonces, cuando el paciente viene, hay que revisar la fosa ilíaca derecha ante la posibilidad de que exista pues, una cicatriz que ha sido operada al paciente. A veces el paciente no sabe de qué lo operaron, no sabe quién lo operó, no tiene ninguno, y es culpa del médico. El médico le tiene que decir, ¿no? Usted tiene estos diagnósticos, le vamos a hacer este procedimiento, las complicaciones son estas, y al día siguiente explicar lo que hizo. Y cuando se va de alta, darle un resumen, se llama el manuscrito todo, y darle al paciente, darle la patología, el patólogo nos da un resumen de lo que encontró, entregar una copia al paciente. Entonces, continuo, pues, el paciente pierde el seguro, tiene que ir a un hospital nacional y no tiene ningún dato. Y le preguntan de qué lo operaron, no saben, qué hicieron tampoco. Y eso es parte del culpa del médico. Entonces, cuanto más informado es el paciente, mejor colabora el paciente, ¿no? A veces dice, no le dije que tiene cáncer, pero tiene que saber, ¿no? El paciente asume, pero al comienzo es doloroso, pero después colabora en su tratamiento. Entonces aquí tenemos la irrigación del apéndice. ¿Qué irriga el apéndice? La arteria apendicular, ¿no? Antes de llegar al apéndice tiene varias ramitas. El tronco principal se llama arteria apendicular. ¿De dónde sale la arteria apendicular? Entonces, aquí tenemos la arteria iliocólica. La arteria iliocólica, podemos retroceder un poco para ver. Esta es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior es una rama de la aorta. Las ramas para el ilio y para el iliuno. Esta rama le llaman ramas iliunales. Y las más distales, ramas iliales de la mesentérica superior. Esta es para la erección, para la convexidad, para este lado convexo. Para la concavidad, para este lado, tiene otras ramas. Para este lado, ramas iliunales y iliales. Para este lado tiene una arteria iliocólica. Y esta es la iliocólica. Esta arteria iliocólica, no, su nombre antiguo es ilio y seco apendículo cólico. ¿Por qué le llaman ilio? Porque tiene ramas para el ilio. Aparte de las ramas iliares, da una rama para el ilio. Ilio. Biseco, porque tiene dos secales, una secal anterior y una secal posterior al ciego. Ilio biseco apendículo, una rama para el apéndice.
y cólica, porque era una rama a la parte proximal del colon ascendente. Pues esta arteria se llamaba ilio biseco apendículo, ahora se llama arteria iliocólica, pero no deja de tener todas las ramas que hemos señalado. Lo de aquí es una rama de la mesentérica superior, de la que va a ir al apéndice. Entonces, esta es la arteria iliocólica. Esta arteria iliocólica tiene una rama para el ilio, la parte terminal del ilio. Tiene dos ramas secales, uno para la cara anterior del ciego y otro para la cara posterior del ciego. Esa es la bisecal. Y una rama para el apéndice que pasa por detrás del ilio, pasa esta rama con dirección al apéndice. Y una rama cólica, dos secales, una pendicular y una iliana. Y hacia la derecha, más hacia arriba, tendremos la cólica derecha. Entonces, la irrigación del apéndice dado por la arteria apendicular. Esta es la arteria iliocólica. Y aquí tenemos la arteria cólica derecha. Más arriba la cólica media o cólica intermedia. Y irriga al ciego es la iliocólica a través de la secara anterior y secara posterior. Y irriga el colon ascendente de la rama cólica de la iliocólica y la cólica derecha, que es la principal, es la arteria cólica derecha, que tiene la rama descendente, la rama ascendente, la cólica media, que va a irrigar la mitad derecho del colon hasta aquí. Entonces, la mesentérica superior va a irrigar al yeyuno, al ilio, al apéndice, al ciego, al colon ascendente y la mitad del colon transverso. ¿Y quién irriga la otra mitad del colon? Es la mesentérica inferior. La mesentérica inferior tendrá una rama cólica para el colon transverso de la mitad izquierda, para el colon descendente y ramas para el colon sigmoide, ramas sigmoideas y las ramas para el recto. A la parte superior del recto da la arteria rectal superior. En toda esa mitad es territorio de la cólica, de la mesentérica inferior. El resto es territorio de la mesentérica superior. Entonces aquí tenemos la mesentérica, de nuevo la mesentérica superior con sus ramas yeyunales, ramas iliares, la iliocólica, la cólica derecha, la cólica media, hasta la mitad derecha del colon transverso. Aquí está la mesentérica inferior. La mesentérica inferior va a irrigar la mitad del colon izquierdo, el colon transverso del lado izquierdo, el colon descendente. Habrá ramas sigmoideas para colon sigmoides, todo procedente de la mesentérica inferior. Y tiene ramas rectales. La rectal superior para la parte superior del recto. Tenemos el ciego, este es el ciego, que es una pieza cadavérica. No es lo más cercano a la persona viva, ¿no? Porque la anatomía en el ser vivo tiene otro color, otra textura, no ve ahí los vasos sanguíneos que eran casi la tierra, ¿no? Entonces es diferente, pero el cadáver es lo más próximo, ¿no? Entonces aquí tenemos el ciego. Esta será la fosa ilíaca derecha, ¿no? Este es el psoas mayor, el psoas mayor que va al miembro superior y inferior. Aquí es el apéndice con la base del apéndice, que sale de la cara medial del ciego. Aquí está el mesoapéndice, ahí debe encontrar el cirujano en la arteria appendicular en el mesoapéndice. Luego comienza ahí el colon ascendente. El colon ascendente se va hacia la parte posterior, no está en el mismo plano
el ciego, es más profundo, se va hacia atrás, hacia un arco y regresa para formar el ángulo hepático del colon. Y luego el colon transverso, el colon descendiente. Aquí tenemos una tenia, este es el mesenterio, este es el más asa y el unilianos. Me permite ver el resto del colon. Entonces aquí tenemos la arteria mesentérica inferior con su rama cólica, la cólica izquierda, que tiene una rama ascendente y una rama descendente. Después tenemos tres sigmoideas, la sigmoidea superior, la sigmoidea media y la sigmoidea inferior. Generalmente salen de un tronco, estos tres salen de un tronco, es el tronco de la sigmoidea. Pero en este caso estamos viendo, estas dos primeras salen de un tronco y el otro de forma independiente. Cada uno de estos vasos da una rama ascendente y una rama descendente y se van asomozando con la que está por debajo y van formando arcos, se llaman arcos paracólicos. De esos arcos paracólicos salen los vasos rectos, igual que en el diurno y el diurno. Una rama para cara anterior y una rama para cara posterior. Cada uno de estos da una rama anterior y una rama posterior. Entonces, este de aquí es la arteria cólica izquierda, este es la mesentérica. La cola que tiene que salir de la mesentérica inferior, ¿no? Y da una rama ascendente y una rama descendente. Y se va uniendo con las sigmoideas. Y la rama terminal de la mesentérica inferior es la rectal superior. De ese modo termina la mesentérica inferior. Y esta rectal superior se anastomosa con la rectal media y la rectal media con la rectal inferior. Esos vasos son ramas de la arteria pudenda interna, la arteria pudenda interna y rama del tronco anterior de la ilíaca interna. Vamos a ver eso. La iliocólica, la rama cólica, y aquí tenemos una rama para el ilio, luego una rama para el apéndice, dos ramas para el ciego, una para sacar anterior y otra para sacar posterior. Y una pieza anatómica, tenemos el ciego en la fosa ilíaca derecha, el colon ascendente con sus apéndices epicóricos, el ángulo hepático del colon, el colon transverso, el ángulo esplénico llega hasta el base. Este es más alto que el ángulo hepático. Y luego viene el colon descendente, que aquí tampoco lo vemos porque este es Y1, este es Y1, este